Buenas tardes. Hola, yo soy Fernando Muñoz Castillo. Ya increíblemente me asusto de saber que tengo 71 años y 50 y tantos en este negocio. Claro, realmente teatro comencé a hacer desde que era un niño. Jugando, como me aburría que mis amiguitas y mis amiguitos representaran nada más las visitaciones o las estaciones de María y José buscando dónde va a parir María a Jesús. Y era siempre lo que nos presentaban, pues me parecía horrendo. A la cuarta vez ya dije, basta. Y les propuse hacer otra cosa. Obviamente las católicas del Teresiano se ofendieron, pero otras teresianas y otras que no eran teresianas y otros que, pues, que eran de la Modelo, del CUM, le entraron al juego. Y empezamos a inventar historias y a presentarlas. Cobrábamos 5 centavos. Salía más cara la gelatina que hacía la mamá de mis amigos que lo que pagaba el público. Yo nunca entendí por qué al papá de mis amigos le encantaba que esto sucediera en su casa. Tuvieron que pasar tal vez 20 años a leer la autobiografía de Hermilo Abreu Gómez. Aparece el papá de mis amigos, que era compañero de Hermilo Abreu Gómez cuando andaban enamorando tiples, vicetiples y actrices que venían a Mérida y que empezaron a escribir teatro y todo esto. O sea que esto es un proyecto de vida. He vivido de esto toda mi vida. Primero, como todo el mundo empezamos, y después ya con un sueldo he vivido de esto. Por supuesto, con algo que ahora se llama diversificación profesional, porque no solo era ser maestro de teatro infantil, sino ser lo que ahora llaman gestor cultural, y por supuesto escribir programas de radio infantil, hacer lo que, ¿cómo se llamaba esto? Ahora son videos, antes eran audiovisuales, que era muy divertido. Me interesó, fue difícil, porque en los años 70 decir que querías vivir de dar clases de teatro era absurdo. O te volvías actor de telenovelas, o entrabas a las compañías de teatro, pues ya fuera de comedia con Brillas y todos estos señores, y Ortiz de Pinedo y todos estos grandes actores cómicos, o te ibas con Manolo Fábregas a cantar y a bailar, o con José Solé o todo ese otro grupo de directores, ¿no? Hablar del teatro experimental, bueno, pues era tener que ser alumno de la UNAM, y para poder trabajar con el maestro Héctor Mendoza y entrar a esa primera gran experimentación de teatro que sacude al teatro y a nosotros los jóvenes. Cuando hablo de esto, hablo de mucha gente que, si no es de mi edad, por ahí vamos, un poquito más grandes que yo, 2, 3 años, Tito Vasconcelos, etcétera, 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 que hicieron a los clásicos del siglo de oro, pero actualizados, cantando, bailando, volviéndolos mundanos, cotidianos, como me imagino siempre que debió haber sido el teatro del siglo de oro, tanto en España como en Inglaterra, como en Francia, como en Occidente, que era una cosa menos rígida que como la vemos ahorita cuando queremos montar teatro clásico. He vivido de esto, escribí teatro porque necesitaba tener comunicación con los demás. Yo comencé publicando entrevistas a actores a los 14 años. Después empecé a escribir cuento, pero sentía que no había una comunicación directa con el otro. Y yo necesitaba urgentemente esa comunicación con el otro.
Y fue que, gracias a Elvia Rodríguez Cirerol, que en paz descanse, me dijo, no poesía, cuento bien, tal vez, pero ¿por qué no escribes algo más? Después escribirás novela, ¿por qué no haces teatro? Y maravillosamente cayó en mis manos Cementerio de Automóviles de Fernando Arrabal, en francés. En ese tiempo medio hablaba francés. Teatro había leído desde niño, más que la verdad. No era nada raro, porque se vendían libretos de teatro. La gente leía teatro. Entonces aprendí a leer teatro desde niño. Y ver teatro, pues veía el teatro que había aquí. Las primeras y únicas bofetadas, o no únicas, creo que hubieron otras dos, que me dio mi madre, fue por una noche que quisiera ver un ensayo de teatro a casa de doña Miriam Gamboa. Iban a presentar una zarzuela que se llamaba Torcasita, regional. Y dije, voy a ir, iba a ir mi tía, y dije, voy acompañando a mi tía Ligia. Y mi mamá dijo, no, las madres tienen un sexto sentido cuando ven a un hijo o a una hija que no es igual al resto del rebaño. El miedo de esa época, estoy hablando de los 60, de que un hijo o una hija se acercara al arte, era el temor al fracaso, a la frustración. Podías hacerlo en tu tiempo libre, como una parte de seres no, como un sport, un sport muy esnovista. Pero yo nunca quise eso. Esas primeras bofetadas, cuando regresé, afianzaron mi amor al teatro, porque quedé fascinado de ver ese ensayo. Un niño de 8 o 9 años ve un ensayo, se duerme, se aburre. Y en cambio a mí me fascinó ver que repetían y que la música y que esto y que el director entraba y que no sé qué. Es como después, años después, veo ensayar, dirigir a Nancy Roche, Ejercicio para 5 dedos, y veo el estreno. Y yo digo, un día yo voy a estar en ese escenario. Y aquí estoy, ahorita tal vez ya ni dirijo teatro, pero amo el teatro realmente, y he vivido de esto, y creo en el teatro. Creo en la utilidad del arte y en la necesidad imperante del arte para sanear una sociedad tan enferma como la que estamos viviendo. Pues muchas gracias. Realmente estamos aquí tratando de conectar con lo que nos hace hacer teatro, con lo que nos hace querer continuar, y a partir de eso creo que uno de nuestros principales indicios es cómo sostener esta economía creativa, cómo lograr el rumbo a ser redituable a través de nuestra labor. Usted ha tenido la experiencia de conocer diversos colectivos, compañías, con sus diferentes gestores, con su oportunidad de tener recursos propios y sacar de esos recursos producción tras producción, y el público respondía. El público lograba llenar teatros y generar que gire la rueda de esta industria, ¿no? ¿Qué nos puede mencionar de estos momentos de cómo era la producción artística para un público que realmente respondía y que podía ser sostenible la labor? Bueno, aquí en Mérida, podríamos hablar en toda Latinoamérica, el hacer teatro, el que era visible, porque hay otro teatro que ha sido invisible aún ahora, que es el teatro comunitario, pero eso ya es otra cosa, ¿no? El teatro visible, que es del que estamos hablando, con un público
que se viste, que va y se siente en una butaca y aplaude y hace toda una serie de protocolos, siempre fue como un juego elitista. De hecho, por eso existen los teatros. En un inicio, el actor lo hacía al aire libre, pero las autoridades no tenían dominio sobre los actores, ni los escritores, ni los directores, y hablaban directamente al pueblo, a la gente. Entonces, los encierran en los castillos, a los privilegiados, y a los otros, cuando empiezan a salir de los castillos y a hacer cosas en la calle, les inventan el edificio llamado teatro. O sea, nos construyen una hermosa cárcel para hacernos creer que somos libres. Y ahí empieza una historia en sociedades como la nuestra, tercermundistas, no tan fregados como estamos ahorita. Si vemos fotos de las grandes capitales de este continente latinoamericano, veremos ciudades maravillosas, maravillosas. Veremos gente maravillosamente bella, en general. No me refiero a un grupo específico, en general el ser humano que las habitaba. Quienes hacían teatro eran quienes tenían dinero para comprarse un vestuario y aquello se volvía como una pasarela de moda. A ver quién lucía el vestido más caro, el traje más fino o mejor cortado, quién declamaba mejor el texto. Poco a poco esto va cambiando un poco. Yucatán siempre ha tenido la característica de querer vivir del arte, de ver el arte como una profesión. De ahí que desde el siglo XIX existan giras del teatro hecho en Mérida. No estamos hablando del teatro regional, estamos hablando del teatro escrito en Yucatán o de las obras españolas que se ponían o de las obras con temática regional. Iban. Hay un texto hermosísimo de Emilio Abreu Gómez cuando narra cómo va toda una caravana de Mérida a un municipio a dar una obra de teatro. Y va describiendo podríamos decir, los carros tirados por caballos o mulas, y donde van las actrices, los actores, el vestuario. Es algo fantástico. Puede parecer una escena de una gran obra de Fellini, como puede ser 8:30, ese final donde sale toda la gente caminando, desfilando, los payasos, los enanos, las bailarinas, las plumas. Eso. Y me erizo al decirlo. Pero así era. Y se quería profesionalizar. Y había gente que vivía de esto. Las críticas que se hacían, es muy importante, ahorita se me acaba de acordar, porque vivía acá por la 49 al final, un cómico famoso, que ya cuando se retiró del teatro, en las tardes pues existía la costumbre de tomar el aire, se maquillaba como caricato, y todo maquillado con su abanico, sentado tomando aire. Esa es una imagen que puede ser patética, poética o épica. Nos habla de la necesidad de vivir del arte. Sigue sucediendo esto. Cada quien paga su vestuario, se junta dinero, se hacen los telones pintados, hay la llegada de grandes escenógrafos y uno de ellos es Teodoro Zapata, el cubano, con unos telones que eran una maravilla, que todavía hace 30 años hubo una exhibición de ellos. ¿Dónde quedaron? No lo sé. Pero se hizo la exhibición nada más de bajar telones. Bajaba uno, subía y bajaba otro. Fue todo lo que duró hora y media. Fue ver 60, 80 años de teatro en Mérida.
Tristemente nadie lo filmó. Tristemente el señor Rivero, que lo tenía, que era un pintor, se perdió y ya. La idea de profesionalizar el teatro puede decir que comienza realmente de una forma seria con la Casona. Es ver el teatro ya como una disciplina, como una materia, como una carrera que se estudia. No solo es leer o tener buena voz o buena presencia, sino que hay que estudiar, hay que hacer ciertos ejercicios, hay que saber impostar la voz, hay que saber proyectarla, etcétera, 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 como base. Ahí empieza, aún en ese tiempo la gente paga su vestuario, ellos pagan la escenografía. De repente, hace un rato hizo un comentario y así era. Oye, en la mesa de casa de Tuchichi hay en la casa de Tuchichi hay una mesa muy bonita donde tiene una porcelana de no sé qué, o un florero, que nos lo preste. Bueno, ahí va. Y así se hacían las cosas. Pero se cobra. Y al cobrarse ya esto se vuelve profesional. Es un teatro donde hay una escenografía sólida. En una de las obras de esta compañía, en Todos son mis hijos, la escenografía la hace Fernando García Ponce. Y Fernando García Ponce en ese momento ya es el joven pintor Fernando García Ponce, el arquitecto Fernando García Ponce, que se empieza a iniciar en la pintura en los años finales de los 50, cuando va a empezar todo el movimiento de la ruptura en este país. Y es aquí. Después, el mismo Alberto Cervera, cuando se va, Virgilio Mariel regresa a México, él se hace cargo de la compañía. Ellos tienen, esto es importante decirlo, en el momento en que empezaban los concursos de teatro de Limba, lo que ahora son las muestras nacionales. Ese año ganó Yucatán con una obra de Xavier Villaurrutia. Y el premio era una temporada en el Teatro del Músico. Una temporada que duró 3 meses, porque el público del Distrito Federal pedía que se quedaran los yucatecos por su calidad histriónica. La emoción que yo sentí cuando mi psicoanalista, que en paz descanse, hace 20 años, me cuenta la emoción de haber visto esta obra y me pregunta por María Teresa Sansores, un hombre muy culto, un hombre relacionado desde siempre con intelectuales y gente de teatro, uno dice, ¿de qué teatro estamos hablando? ¿De qué nivel de teatro estamos hablando? Sí, lo que sí es cierto, mi generación, y puedo decir que yo soy el que lo digo, que soy el único de esa generación, sí quiero vivir del teatro. Y sí creo que puedo vivir del teatro. Yo financié todo lo que hice. Nunca perdí un centavo. Siempre gané. Y pagábamos alquiler de teatro para ensayos, alquiler para las funciones, para que nos barrieran el escenario aunque nosotros lo barriéramos, para que nos iluminaran el teatro. Bueno, en el Seguro Social estaba el gran maestro Centurión, y bueno, eran palabras mayores, pero en el teatro de la universidad eran 4 focos que forrábamos con papel celofán y los manejábamos de una manera muy chistosa, con el peligro de que nos diera un electroshock allá, que ahí quedáramos. Faltó visión, y lo digo por mí, de ver
Esto, como tú acabas de mencionar hace un rato, que me suena rara la palabra, el término, pero es real, como una industria, como se deben ver las cosas, como cualquier profesionista ve su trabajo, para un corporativo, para una industria o para una institución. Mi problema fue tener la lengua muy larga y escribir cosas que nadie había dicho hasta ese momento para el teatro. Hablar de 68, poner en duda ciertas cosas de la Revolución Mexicana, criticar al gobierno del momento, y bueno, pues nos destruyeron el teatro. La última función la íbamos a dar en la calle. Y esa anécdota es maravillosa. El director del Diario del Sureste, el señor Betancourt, le habló al gobernador Carlos Loret de Mola y le dijo: o le abren el teatro a Fernando Muñoz, o mañana a 8 columnas el gobierno de Yucatán censura a los jóvenes yucatecos y te estoy mandando la carta de mi renuncia. Pero además de eso, los dirigentes de la FEI, Federación Estudiantil Yucateca, y de la FEU, Federación Estudiantil Universitaria, le hablaron al gobernador y le dijeron: o se abre el teatro, o mañana hay paro escolar en todo el estado. Eso es maravilloso. ¿Qué te quiero decir con esto? Éramos jóvenes, hacíamos un teatro para jóvenes, tuvimos el respaldo de un público joven que llenaba nuestro teatro. No cobrábamos grandes cantidades, todo era accesible, 5 y 10 pesos. Pudo ser un negocio, pero cuando sientes la mano peluda cerca, dices: yo me retiro antes de que me lleven a la cárcel o me den electroshocks, que era lo que estaba de moda en ese momento, porque varios de mis actores ya habían desaparecido y aparecían en manicomio con electroshocks. Esto es real. Todo esto tiene una consecuencia, va a terminar después con todo el movimiento de estudiantil del Charras y todo esto, etcétera, etcétera. O sea, esto es como algo que se viene anunciando. Pero ahí empezamos a hablar de que esto es una profesión y hay que vivir de esta profesión. Cuando llega Paco Marín, en 77, que estrena por primera vez, se habla ya con más seriedad. José Antonio Castellanos, Paco Marín y yo hablamos con más seriedad de que esto es una profesión y queremos vivir del teatro, vivir decentemente como cualquier otro profesionista. Los tres hemos dado clases de teatro, los tres hemos sido gestores culturales, los tres sabemos hacer proyectos, algo que no sabían hacer aquí, aún los que presumían de funcionarios culturales. Yo me fui porque me sacaron, de plano me dijeron: lárgate, no te queremos aquí. Y me fui, odiando Mérida con todo mi corazón. Al poco tiempo llega Tomás Ceballos. Tomás pelea también por un teatro profesional y que poder vivir del teatro. Claro, tanto Paco como Tomás son maestros de teatro, uno de CEDART y otro de Bellas Artes, así como Leticia Rosso es de las escuelas técnicas y está el maestro niño, en el tecnológico. Poco a poco esto empieza a tomar forma. Se cree que con la formación del Instituto de Cultura, el teatro en Yucatán se va a profesionalizar, o sea, se va a volver una profesión rentable. No sucede. Sin embargo, hay dos grupos que sí viven del teatro: la farándula
de Nancy Roche, y el tinglado, que forma Don Oye Iturralde con Paco Marín. Tienen un grupo de actores a los que se les paga, de técnicos a los que se les paga, venden sus funciones, la gente va a verlos y viven de ello. Esto es importante decirlo porque sirvió de muestra o de ejemplo para el resto del país. Muchos estados que vieron lo que sucedía crearon en sus lugares compañías similares. Algunas perduraron, hasta ahorita perduran, y otras desaparecieron. Pero fue un pensar que el teatro podía ser rentable. Esto no es solo realidad de Mérida, es la realidad del país. No pensemos que aquí no vivimos del teatro, no, es en todo el país. La problemática es en todo el país. La problemática es aún en la Ciudad de México, para el actor de teatro experimental universitario. No siempre hay presupuesto. Ya lo que sigue será la creación de becas, la creación de cosas. Y justamente cuando empiezan a aparecer esos recursos públicos a los que se puede tener cierta accesibilidad, ¿cómo se ve reflejado esto en la creación escénica? Pues se pueden decir cosas feas, cosas bonitas, cosas agradables y cosas horripilantes. Como gente, como el maestro Tavira, que podía agandallarse 100 millones de pesos para poner una obra de teatro sobre un escenario donde solo se sentaran 6 personas. No importaba que fuera el público, todo estaba pagado. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo del actor o del grupo o del director por hacer un público, formar un público? Se vuelve un teatro de divertimento personal para los cuates. Eso está escrito y los que están vivos todavía lo recordarán. Muchos se quedarán callados porque todavía Tavira sigue siendo el gran inquisidor. Cuando es porque los jesuitas llegan al poder, como en el sexenio pasado, él fue jesuita, está en el poder. Y cuando llegan los de Morena, como él es de izquierda, pues está en el poder. Y cuando llegarán los verdes, los amarillos, los rojos y los azules, o los morados, seguirá en el poder. Porque está formado como eso. Es un jesuita. Es un comerciante que solo piensa en sí mismo. Porque hacer de teatro estudiantil o teatro escolar el alma buena de Sichuan en una versión aburridísima y llevar chiquitos que nunca han visto teatro a sentarse 2 horas y media a ver una obra de teatro, jamás van a regresar al teatro. Y solo se ponían las obras que él decía y que él adaptaba y que él cobraba. O sea que era sueldo sobre sueldo sobre sueldo sobre sueldos y nadie dice nada porque puede entrar a formar parte de la compañía. Porque él va a ser siempre jurado de las becas y los premios y las cosas del FONCA y del IMBA y de la UNAM y de lo que sea. Y como somos un país todavía, al menos la República del Arte, es una república muy débil, muy maricona, se queda callada. Porque si habla, pues a lo mejor no le toca mañana la beca. Todo eso fue una farsa. Una de las más grandes farsas. He visto porquería y media en donde se gastaron grandes cantidades de dinero. Y todo porque era hija de fulanita de tal o sobrino de perengano de tal. O porque se acostó con. Esa es la realidad de las becas. O divino, hoy te rechazaron, te devuelven tu paquete
así amarradito como lo mandaste. Vuelves a entrar y de repente, antes de que llegues a depositar tu paquete, te dicen que ya eres becario. Y al siguiente sexenio, como no se les ocurrió, vuelven a darte la beca por otros 6 años. Y hay personas que han recibido la beca hasta 5 veces, como si fueran los únicos creadores en este país. Y eso es una vergüenza que merece la cárcel, porque eso es corrupción. Y así como se acusa a los malos políticos y a los malos funcionarios por ejercer malos presupuestos y enriquecerse, lo mismo se debe hacer con todos estos que han hecho lo de las becas. En este aspecto sí estoy de acuerdo con Jesús Rodríguez, que se acabe ese juego, porque no beneficia a nadie. Leer una convocatoria ahorita, quien las escribe, perdón, yo conocí a quienes redactaron las primeras convocatorias, gente de letras, poetas, escritores, de primerísimo nivel, que ahorita son los que cortan el queso porque ya son gente de mayor de 70 años, ¿verdad? Estoy hablando de hace 25 o 30 años. Leer lo que está escrito ahorita no lo entiende, pero ni Tutankamón. ¿Y todo para qué? Para hacerte lo más difícil, para ponerte más candados, para humillarte más como creador, para que te arrastres más por el pedazo de pan podrido que te van a dar. En eso se ha convertido el artista en este país. En un perro sarnoso, muerto de hambre, que además de que le pegan, le lamen las botas a su amo. Y perdón, puede usted, ¿qué crédito le vamos a dar a la gente que maneja la cultura y el arte en este país, en institutos, en direcciones, en secretarías, etcétera, 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 si no saben ni escribir su nombre, ni leer ni escribir? Si se les hace un examen elemental, no lo pasan. ¿Y por qué no los quitamos? Nosotros somos los que les pagamos con nuestros impuestos. Con el refresco que usted compra, o el chicle, o el caramelo, está pagando impuestos. Y de ese dinero le pagan a esta gente. Así que esta gente es nuestra empleada, no es nuestra ama ni nuestra verduga. No sirven para nada. Que acabemos con todos estos ejércitos de zánganos. No hay nada más triste que lo que voy a decir ahorita. El año pasado hablo con Fernando Faz y entusiasmado me dice: Fernando, el próximo año a lo mejor volvemos a tener Wilberto Cantón. Este año hablo con él y lleno de tristeza y de vergüenza me dice: no hay Wilberto Cantón ni Otoño Cultural. Entonces, ¿para qué? ¿Para estar sosteniendo a quién? ¿A gente que dice que sabe de literatura pero no sabe nada? ¿A gente que dice que sabe de música y no sabe nada? ¿A gente que sabe que dice de danza y no sabe nada? ¿A gente que se dice gestora y no sabe nada, que lo único que tiene es un buen par de nalgas, porque las tiene muy bonitas la señora? No, eso, y le encanta mostrarlas además. Lo digo porque es muy obvio. O sea, entonces, es la cultura de la nalga, la cultura de la inteligencia, la cultura del conocimiento, ¿o qué? ¿Usted cree en una posible alternativa, algún tipo de disidencia a la gestión de recursos públicos? Pues está existiendo. Los que están haciendo teatro, la mayoría de la gente que yo conozco que hace teatro de los jóvenes, lo están haciendo con sus propios recursos. A veces les dan 3 centavos y los estiran como si fueran 3 millones de pesos. Pero la verdad, lo están haciendo con sus propios recursos. Mayor disidencia,
solo porque no quieren darse cuenta, solo porque porque son como perros amaestrados que les dicen salta y saltan, ladra y ladran. Porque si realmente pensaran, esto ya se habría acabado hace mucho tiempo. Vivimos en una democracia. Cuando los gobernantes no sirven, podemos quitarlos. Cuando los funcionarios no funcionan, podemos deponerlos. Yucatán es famoso por haber depuesto varios gobernadores que no funcionaban. Entonces, ¿qué le está pasando a los yucatecos? ¿O es que ya no hay yucatecos y solo hay fuereños en este estado? A los cuales no les interesa el Estado, porque ellos tienen su propia cultura. ¡Chafísima! Vaya usted aquí a Casa Arjó, no sé cómo se llama, que está aquí en Paseo Montejo, al lado de un restaurante que se llama Casa Chica, y va usted a ver las cosas más asquerosas que se puede imaginar. Pintores que se dicen pintores y que hacen performance, de las cosas más horribles, deleznables, y con un público que no es yucateco, aplaudiendo y comprando a miles de pesos porquerías. A mí me asustó, pero no solo a mí. Yucatecos que no vivían o tenían tiempo de no vivir en Mérida y han regresado a vivir y que han ido a todos los centros culturales a ver qué está pasando, se han horrorizado de esto. O sea, que hay otra cultura que tampoco depende del gobierno, pero que es una porquería. Y hay otra cultura que se está defendiendo como puede por salir adelante. Y es una vergüenza que ni siquiera se le pueda dar un teatro a un grupo de teatro gratis. Que se les te doy esto, pero me das el 30% del boletaje. Te doy esto, pero me das 5 filas del teatro. Te doy esto, pero cobras tanto. ¿Eso es promoción? ¿Eso es gestar? ¿Eso es difusión? ¿Eso qué es? Eso es explotación, es lenocinio. Esto se ha convertido en un prostíbulo. Y lo sabemos, lo hemos visto y se han reído de nosotros. Ahí tenemos a la señora o señorita o señorito, no sé qué sea, de turismo, perdón, como ahorita hay que defender el LGTB, pues a esa coso, haciendo desfiguros, robándonos el dinero, haciendo pendejada y media, y nosotros muy tranquilos. En otro momento esa mujer ya hubiera desaparecido. Bueno, mujer, hombre, perro, gato, loro, o lo que quiera ser, ya no existiría. Pero existe y se ríe en nuestra cara. Descubrió los panuchos. Muy bien. Y hablando de que había la posición de un espectador yucateco para el teatro yucateco, ¿dónde cree que hubo cómo cree que fue mutando la tradición teatral a partir y el espectador con esto mismo? En un momento, los años 90 más o menos, si usted ve los periódicos, las entrevistas y todo el mundo, desde Wilber Herrera, que en paz descanse, hasta Tomás Ceballos o Paco Marino, cualquiera, todos los que sean teatro en ese momento, adjudican al videohome, al alquiler de los videos, a que la gente ya no va al teatro. ¿Para qué si va ya al Blue no sé qué cosa y saca un video o 3 y los ve en su casa, sin salirse, se hace sus palomitas, puede estar hasta sin ropa viendo la televisión y tranquilamente divertidos? ¿Para qué ir al teatro? Y como no hay un interés de las instituciones en promover, sino más bien en destruir, con ese malsano juego de te compro funciones para que las des gratis, ¿para qué voy a ir al teatro?
Si en el próximo festival la voy a ver gratis, solo que esto es una trampa, porque ya no hay festivales. Y ya hay un público, o sea, ya dejó de haber un público que iba al teatro. Que sigue existiendo un público, por supuesto, sigue existiendo un público. ¿De qué es fácil volverlo a armar? Digo, fácil, sí, si se tiene ganas de trabajar, si se hace una buena política, con buenas estrategias, si se tiene ganas, o como dicen ahora los jóvenes, si se tiene hambre, se logra. Ahora, si están esperando hacer así y que caigan las gotas de maná del cielo, pues no va a suceder. No va a suceder, ya ni espacios teatrales hay, creo que hay 4 espacios independientes nada más. Pagar un teatro de los del centro, ¿qué grupo los puede pagar? A menos que usted sea un señor que se pone un hipil y sale a decirle pedada y media, o un señor que se viste de mujer y sale a decirle a las mujeres, porque nosotras las mujeres, yo te voy a decir, mi amor, cómo tienes que tratar a tu marido. Qué ofensa tan grande, por Dios. Las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Los transexuales son transexuales y no se meten y no dicen esas tonterías. Perdón, pero creo que hemos equivocado muchas cosas últimamente con ese juego de la libertad. Ya no somos libres. Somos tan libres que ya no somos libres. Ya no somos libres de elegir. Esto lo dijo Humberto Eco en 1999, que el siglo XXI se marcaría por eso. Y pues hablamos hace unos minutos antes de entrar a cámara de cómo podríamos reevaluar las condiciones actuales y encontrar el error, el momento en el que... ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error? Creo que es sencillo. Si realmente somos honestos, si realmente somos sinceros con nosotros mismos, si realmente amamos esto, sea teatro, sean artes visuales, sea danza, música, si realmente lo amamos, si realmente se nos va la vida en ello, tenemos que ser críticos y autocríticos y siempre sabemos dónde cometemos el error. Yo puedo hacer algo y me lo pueden aplaudir, pero yo en mi interior sé si lo que hice fue honesto, fue un truco, o simple y sencillamente le tomé el pelo, o fue de chichazo. Si aprendemos a decir, esto fue así, 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 nos vamos a dar cuenta. Pero sobre todo, y esto es cierto, si no cierran ustedes filas, me refiero a la generación de ustedes y a las que siguen, las más jóvenes, pero así, brazo con brazo y bien cerrado, no va a pasar nada. Y tienen que hacerlo. ¿Y miedo a qué? Si ustedes son los artistas, sin ustedes no hay teatro, sin ustedes no hay arte, ¿a qué le tienen miedo? ¿A un político tonto? ¿Qué va a pasar? ¿Que les golpeen? ¿Que les metan a la cárcel? Bueno, pues será necesario hacerlo, porque entonces responderá la sociedad civil, porque entonces se hablará abiertamente de que estamos en un sistema fascista. Si eso no sucede, con mayor razón, cerrar filas y con paso firme, porque si no, nadie les va a dar nada gratis. Menos ahora, con ese pretexto de que todo ya se acabó. No es cierto, no se ha acabado nada. Hay tantas cosas que hacer, hay tanto que rescatar, hay tanto que rehacer para que este mundo siga vivo. Y una de esas cosas es el arte. Como le dije, el arte es vida.
El día que no existe un ser humano, entonces no existirá el arte. La naturaleza es arte natural. No necesita que nadie la aplauda. No necesita que nadie le diga ponte bonita, o haz esto, o da flores, o da un fruto. Lo hace. Hoy ponte frío, hoy ponte caliente. Hoy brilla la estrella del norte, hoy hay luna llena. Es natural. Somos nosotros los que hacemos falta. O tal vez somos nosotros los que estamos de más. Eso sí es una buena pregunta. ¿Estamos aquí porque servimos para algo o estamos de más? Y en este sentido de comunidad, ¿usted cree que hay una comunidad escénica yucateca en general o hay una fuerza de esta comunidad? Sí, no, la comunidad existe. Que sea fuerte o no, eso ya es otra canción que yo no sé, porque la verdad conozco a muy pocas personas. De los jóvenes conozco a muy pocos. Veo muy poco trabajo porque me da mucha flojera ir a ver porquerías. De la gente grande, pues ya se murió toda. Salvo 2 o 3 como Miguel García o algún otro por ahí, todos los demás ya se murieron. Actrices ya ni hacen teatro, ni la Alpizar, ni toda esa gente que pasó por el ESAI y fue director del ESAI, ni teatro hacen. No sé si están viejas, artríticas o qué, pero no hacen teatro, nunca les interesó hacer teatro, no lo sé. No hay actrices de carácter, no hay actores de carácter. Perdón. Claro, considera que hay un declive, una excepción a las generaciones mayores en la exposición actual del teatro yucateco. ¿Cómo una excepción? Como se han excluido las generaciones. Nadie se ha excluido. Nadie ha excluido a nadie. La gente se excluye sola. Y sí, el calor nos sofríe los sesos, peor que huevos estrellados. Nos vuelve paranoicos, nos vuelve sociópatas y nos hace alucinar cosas que no son. Entonces terminamos odiando a todo el mundo, comenzando por nosotros mismos, y nos encerramos y no queremos ver a nadie. Y lo digo abiertamente porque yo me quise acercar a mucha gente que ya murió en estos años, y no me quiso recibir, y eran gente que me conocía y que yo conocía y que quería y me querían, y mayores que yo, y que quise que me dijeran lo último, y se negaron, con una amargura, con una frustración. Yo sé que esto es producto del calor, del excesivo calor, es en serio, no es un mal chiste, no es una ironía, es una realidad. Ustedes, los más jóvenes, sus organismos están más adecuados a este calor de ahorita que el de la gente de mi edad. Pero ahí vamos. Ahí tiene usted a Ariel Avilés. Parece tiene cuerda, que yo ya la quisiera para un fin de semana. Y como él, hay otro. En cambio, ve usted a Tomás Ceballos, que está encerrado en su casa, viendo su sombra en la pared. Entonces, ¿hay una comunidad? Sí hay una comunidad que responda a un llamado. Eso ya es otra razón, ya es otra cuestión, que debería responder al llamado que ustedes hacen, porque se piensa que este congreso del que ustedes hablan es algo elitista y cerrado, en donde un grupo de jóvenes mamones y pesados y taca, no quieren nada con los demás. Pues, yo no sé si sea cierto, estoy conversando con usted. Yo soy un viejo. Entonces, yo creo que estamos mal informados. Tenemos el telefonito pegado al oído 24 horas al día, pero ya no hablamos. Nos hemos olvidado de hablar
Qué tristeza nosotros que vivimos de la palabra, de las ideas, de las imágenes, ya no sabemos hablar, ya no sabemos comunicarnos unos con otros y decir, fulano, fulana, eres importante, ven aquí, siéntate aquí, quiero oírte, cuéntame, aunque sea que me digas goodbye en maya, vaya. Es en serio, lo hemos olvidado. Y también es lógico, la situación no es nada fácil. Cada día la vida está más cara, cada día la vida es más inhóspita, cada día nos quitan más cosas que eran nuestros derechos. Siglo XXI, todo lo logrado hace un siglo, como era semana inglesa de trabajo, 8 horas de trabajo, derecho a vacaciones, pago de vacaciones, ¿dónde está? La gente trabaja 10, 12 horas al día. Gente de teatro que yo admiro, aquí hay 2. Porque están vivos, no están quietos, están haciendo todo. Claro, están en la edad, pero también están vivos. ¿Cuántos lo hacen? La mayoría se sienta a llorar porque no le dieron la beca. Entonces, creo que tenemos que hacer una recapitulación de qué es lo que queremos realmente. Y en esa recapitulación, hacer a un lado a las instituciones. Ya no hay que tomarlas en cuenta. ¿Nos toman en cuenta? No. ¿Por qué tomarlas en cuenta? Actuemos por nosotros mismos. Apoyémonos nosotros mismos. Eso sí creo. Yo sí creo en la solidaridad humana. Yo sí creo en eso. Y sí creo que así puede volver a salir el teatro adelante. Y sí creo que una sociedad civil apoya al teatro y lo va a apoyar. El Congreso surge de la necesidad de entablar estos diálogos tan necesarios, surge de la oportunidad de empezar a poner las cartas sobre la mesa. ¿Usted qué propuestas tendría de temas que hay que tocar, de elefantes de la habitación que hay que evidenciar? Bueno, es una pregunta difícil, muy extensa, sí parece chiquitita, pero se abre como la hidra y le cortas una cabeza y le salen, no 7, 9. Hay muchas cosas que poner en orden. Lo esencial es, no hoy que nos vimos nos queremos mucho, vamos a demostrárnoslo con el apoyo que nos podamos dar, con decir creo en tu trabajo, con poder ir a ver el trabajo de los otros, con que todos entendamos que hay un precio, tiene que haber un precio especial para la gente de teatro, porque no ganamos ni siquiera el sueldo mínimo. Entonces no podemos ir a ver a los demás porque no podemos pagar 250 pesos por una entrada. Pero si nos dan un precio especial, o funciones, como se hizo en cierto momento en México, cuando se habló de las cooperativas de teatro, que la función de 10 de la noche era para todos los jóvenes artistas. Y ahí vamos todos. Y ahí veíamos todo y vimos todo. Entonces, soluciones hay. Si empiezo yo a ver el trabajo de mi compañero, de mi compañera, si empezamos desde el espacio, son espacios alternativos, no podemos hablar de otro tipo de espacios porque son los únicos en los que podemos trabajar. Se solidariza realmente, no nada más de para afuera, sino realmente. Y esa función que va a ser gratis, no la cobra, no se la cobra a los actores ni al director. Para que pueda llenarse el teatro de gente de teatro, las cosas van a cambiar. Porque después puede venir un diálogo, una conversación, no hay prisa. Fue a las 10 de la noche, terminó a las 11, 11:30,
En vez de irte a tomar una cerveza, bueno, pues vamos a salir aquí al jardín y nos la tomamos y seguimos conversando y vamos a polemizar y vamos a hablar de nuestras carencias y vamos a hablar de nuestros sueños y vamos a hablar de nuestros ideales, de nuestros proyectos de vida, o es que no tenemos. Es terrible también algo que mencionamos hace un rato, una gran oferta de gente de teatro cuando no hay demanda. Eso es la mayor crueldad, la mayor perversión que puede tener Estado alguno, el Estado. Y cuando hablo del Estado, no hablo del Estado de Yucatán, el Estado como un concepto mucho más amplio. Es como le dije, esclavizar al artista, quererlo callar. Pero el artista nunca se ha callado. Y cuando le cerraron los lugares, caminó de pueblo a pueblo y llevó las noticias. Ahí están los goliardos. Vamos a leer un poco del teatro de la Edad Media y de cómo se hicieron las cosas. Hay miles de soluciones. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un teatro de, ven, siéntate, dame lo que puedas, 5 centavos, un caramelo, la gallina, el taco, el trueque otra vez, lo humano. Entonces sí. De otra manera, estoy hablando, es una metáfora, por supuesto, pero también tiene mucho de real. Y tenemos que regresar a eso, a esa sencillez, a esa humildad. El artista tiene que ser humilde y sencillo, porque la soberbia no nos lleva a ningún lado. Es muy buena, eso sí. Hay que tener cierta soberbia, porque si no, nos pisotean, pero como si fuéramos quién sabe qué, pero no exagerada. Hay que tener amor propio, pero no exagerado. Amor propio que nos permita no perder la dignidad y aprender a respetar el trabajo de los demás. Hace un rato usted habló de 2 mujeres que quisieron aprovecharse del trabajo de una tercera persona. Eso debía ser condenado públicamente. Y no, públicamente las aplauden, reciben las becas. ¿Y qué opina entonces de los movimientos donde ya hay hasta una cultura de cancelación, la exposición de este tipo de situaciones o situaciones de violencia, donde se le niega la participación a ciertos artistas, a ciertas figuras tras un acto de esta índole? ¿De cuál índole? De alguna situación de violencia, alguna situación... O sea, que el tratar abiertamente la violencia, ¿de eso se refiere? Reconocer al violentador y cancelarlo. Esta de las funas actuales, decir si esta persona agredió a otra, se le niega la participación. Pues debería ser. Porque si la justicia esto no lo ve para legislar, ¿quién lo mató? ¿Fuente Ovejuna? La gente tenemos que aprender a respetarnos unos a otros. Una cosa es que yo escriba lo que me dé la regalada gana como periodista teatral, porque yo no escribo para el público, escribo para quienes hacen la obra de teatro y doy mi opinión y la firmo. Y otra cosa es violentar a alguien, robarle el trabajo a alguien, humillar a alguien. Eso tiene que ser castigado, eso tiene que ser dicho. La gente que humilla a los demás, la gente a cada momento me topo con algo, de una humillación a un artista,
de una grosería a un artista, de una vulgaridad a un artista, de un acoso a un artista. Por favor, que se acabe. Y el acosador, el violentador, el grosero, el mal funcionario, que sea señalado. Le aseguro que aquel o aquella que negó el presupuesto para dárselo a su amiguito, a su amiguita, a su tío o a su abuelita, si se le hace un paro en la puerta de su oficina durante una hora o se para el tráfico del Parque de las Américas, a ver qué va a pasar. O el de acá de la calle 59, ¿no? Que es donde más mal se distribuyen los dineros y más dinero se roban. Que hay pruebas, ahí tiene todavía están las facturas. Enrique Vidal las tiene, muerto, pero están ahí. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Tenemos miedo? Vuelvo a eso. No hay nada peor que tener miedo, porque el miedo se transmite y uno debe sobreponerse al miedo. No hay que tener miedo, al contrario, hay que ser felices. Y no hay nada más, una felicidad más grande que poder decir la verdad, que poder señalar a aquel que ha cometido un error, llamémoslo, o algo peor, contra alguien de nuestra comunidad. Si nosotros no defendemos a la tribu, ¿quién la va a defender? Que eso es lo que tenemos que pensar, somos una tribu. Una tribu que está a punto de exterminarse, y no se puede exterminar. Está en punto de extinción, no se puede extinguir. Y quien lo cree así, o no quiera hablar, que se haga a un lado, que vaya a vender pepitas y cacahuates a la puerta del Teatro Armando Manzanero. Ahí va a hacer mucho dinero, ahí va a poder comprarse la camisa más bonita o el coche más lujoso. Pero que no perjudique, mucho ayuda el que no perjudica. Pero eso somos nosotros los que tenemos que poner el punto sobre la I, porque el funcionario no lo va a hacer. Está muy ocupado en inventar la próxima mentira que nos va a decir. Es importante un congreso como el de ustedes, que no sea nada más un otro bla, 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 para que después de ese bla, bla, bla vayamos a dormir tranquilamente a nuestra casa. Creo que no se trata de eso. Se trata que lleguemos a nuestra casa y esa noche no durmamos pensando en todo lo que oímos y en todo lo que podemos proponer, y agarrar un lápiz y un papel y apuntar. Es importante. Y otra cosa, lean teatro, por favor. Lean teatro, vean cine, oigan música, aunque sea la más fea. Necesitamos conocer todo tipo de música porque hacemos todo tipo de teatro, por Dios. Necesitamos leer de todo, desde física cuántica hasta hermenéutica y mecánica y todo. Los artistas necesitamos saber de todo. Somos de alguna manera la voz de la sociedad. Tenemos que retomar ese puesto que se nos dio en algún momento y que históricamente está ahí. ¿Puedo hablar 2 minutos? Adelante. Peter Brook cuenta que en el París de la posguerra no hay nada que comer, nada. La gente se está muriendo de hambre. Todos los teatros están abiertos. Todos están dando funciones. Y hay un teatro en donde hay 2 payasos, 2 clowns, sentados en sus nubes, están subiendo al cielo. Y en ese ascenso al cielo van diciéndose uno al otro
lo que van a pedir cuando lleguen con Dios. Están hablando de comida. Anota Peter Brook que esa noche cenó París. Eso somos. No podemos olvidar. Porque si no, vas a dedicarnos a otra cosa, por Dios. Sí. Discúlpeme, pero esta anécdota siempre me impresiona mucho. Porque es cierto. Porque es cierto. Porque quien ha trabajado y ha recorrido la legua lo sabe. Algo que ya no se hace tampoco. Oír a Manolo Fábregas, al gran Manolo Fábregas, decir que salía a hacer la legua con su abuela, con doña Virginia Fábregas, medalla no sé qué de Francia, agarraban el tambor y salían en el pueblo, tan, no iba a haber función. ¿Quién lo hace ahora? ¿Quién en un momento en la puerta de un teatro se paran y hacen ruido para llamarle a la atención a la gente? Ay no, ¿cómo lo voy a hacer si yo soy un actor, soy una actriz? Si tengo una categoría, si tengo una licenciatura, si wiri wiri, guarabara y la manga del muerto. Por eso le decía un poco más de sencillez y de humildad. Volvamos a ser humanos, para que los humanos vengan con nosotros a ver lo que hacemos. Porque si no, mejor nos vamos frente a la caula de los changos allá al Centenario y les hacemos monerías. Y ellos nos van a contestar con otras. Les aseguro que vamos a aprender muchas cosas de ellos, porque los changos son muy ingeniosos. ¿Sí? Es muy simple. Hablemos, estemos cerca. No tengamos miedo de decir soy humano. Afortunadamente. Afortunadamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Quiero concluir con agradecerle enormemente por esa sensibilidad, por esta sabiduría, con las ganas de compartirla, por recibirnos en su casa. No, al contrario. Y esperemos que esta edición del Congreso Estatal de Teatro esté llena de esta generosidad. Yo espero que sí, y espero que sea un éxito, y espero que realmente lo que salga de acá funcione a nivel nacional y puedan ustedes llevar una buena propuesta, como siempre ha sido Yucatán y como siempre se ha caracterizado Yucatán en la historia del arte de este país. No es porque yo diga porque soy yucateco. Hay una tradición del artista yucateco frente al arte y la defensa del arte. Y no olvidemos que quien renovó la escena en el siglo XIX fue José León Contreras, y que José Martí lo coronó como el mejor escritor, dramaturgo de su generación. Entonces, volvamos a hacerlo, ¿no? Volvamos a agarrarnos ese lugar. Volvamos a demostrar que todavía hay...